Dani Costa, chef de profesión, pero amigo nuestro, así que gracias por estar allí y te saludamos atentamente, Dani. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, mirás, tengo tres versiones sobre el locro, sobre su historia, ¿no? Las versiones, Sí, una indican que ya hacían en aquella época, cuando todavía existían los esclavos, porque utilizaban todo lo que sobraba y no lo podían utilizar, ellos sí lo hacían y eso se llamó después el locro. Otros dicen que son de los pueblos andinos y otros porque ya es prehispánico y preincaico. Creo que por esas vertientes y después la costumbre nuestra de los argentinos y de quienes vivimos en estas zonas con el locro, ¿verdad, Dani? claro. El tema es que acá, como en esta región del NOA, del NEA, Ujú. toda esta región, inclusive para el lado de Tucumán, siempre solemos, todo lo que se nos hace costumbre en la gastronomía, siempre es como que nos adueñamos, ¿no? O sea, nosotros comemos, qué sé yo, constantemente este tipo de guisados, entonces es como que es nuestro, seguramente vino de acá del norte o nació, ¿no? En algún pueblo del interior y no es así. Ajá, Lo primero que está bueno aclarar es sí. que los productos, en realidad, los productos finales como un plato, un guisado, un locro, un puchero, etcétera, es muy difícil encontrarle históricamente un punto de nacimiento, ¿sí? O sea, los productos sí son típicos de una región, es decir, recién nombrabas la región andina, y sí, por supuesto, lo primero más parecido que salió a lo que conocemos hoy como el locro fue una especie de guisado que llevaba, que lo hacían los pueblos, lo hacían los incas, ¿no? Al borde de la cordillera, entonces utilizaban tres productos básicos que eran maíz, los porotos y las papas andinas. Ajá. Ahora, acá yéndose ya para el lado de Tucumán, ya viniendo para este lado, para el norte, se empezó a incorporar hace 300 años por las mismas colectividades europeas, lo que son los cortes de carnes grasos, las achuras, las vísceras, ¿no? Ujú. Entonces se fue como mezclando y cada zona fue poniendo un poquito en la Sí, olla, ¿no? Y sí. se fue generando lo que hoy conocemos como locro, pero ahora decir que el maíz, por ejemplo, era andino o era... No, el maíz es muy típico americano, o Mm, sea, entonces tenemos que centralizarlo en una región y no en un pueblo, en una provincia o en un país, de hecho, ¿no? ujú. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Y fue evolucionando, por supuesto, este tipo de guisado. Como ya te dije, los primeros registros que hay Sí. están en los pueblos andinos, ¿no es cierto? Mm, Entonces se utilizaban como base estos tres productos, que era el maíz, el poroto y las papas, y las papas andinas. Después se fueron incorporando muchas cosas, pero y fue evolucionando, por supuesto. mm. Inclusive Sí, está en discusión desde el lado histórico si en realidad eso que vos dijiste en la introducción, ¿no? sí, Que lo usaban los esclavos con las vísceras y con todos los desechos, ¿no? Que con lo sí. que no se consumían los cortes populares, vamos a decir, Ujú. que utilizaban. Eso es el origen de lo que fue llamada olla podrida, y de ahí sale el origen de lo que es el puchero, pero también de lo que es el locro. Ajá. Entonces es como que está todo medio como en discusión, ¿no? Se conoce, pero no se puede aseverar, vamos a decir, que el locro nació en tal lugar y es de tal o cual manera. O sea, en Tucumán le ponen mondongo, acá hay mucha gente que utiliza por una cuestión regional la mandioca, en Buenos Ajá. Aires la mandioca no se utiliza y hacen diferente inclusive hasta lo que es el caldo. En Buenos Aires hacen mucho más parecido a un guisado, ¿no es Mm. cierto? No tiene medio acuoso, como nosotros decimos sopa, no tiene tanta sopa, por ejemplo, en Buenos Aires, salvo que haya algún cocinero del interior, por supuesto, y lo haga como lo hacemos acá, ¿no? Mirá, Pero entonces es como que es medio es bastante rico el tema, pero no se puede dar una respuesta específica sobre dónde nació el locro y cómo se hace originalmente el locro. ¿Me explico? claro que sí. Dani, hay una cuestión esencial para, sobre todo, dicen, che, te hace falta, viste que muchas veces
en un partidito de fútbol, dice, te falta locro a vos, ¿eh? Claro, porque es un guiso muy calórico, ¿viste? Claro, y con respecto a eso, hay muchos que dicen no, porque el colesterol no, pero de vez en cuando no puede, digo que no puede incidir tanto en esas cuestiones, ¿no? Claro, no, tenés en cuenta que por la región, vamos a decir, esta parte, Paraguay, y por antiguamente por el trabajo de campo, que es un trabajo muy pesado y todo eso, los guisados, los potajes, la gastronomía en sí tiene que ser calórica, por una cuestión que, imagínate que 12 o 14 horas trabajando en un trabajo de campo, no podés comer una ensalada de lechuga y seguir ritmo. Entonces, por supuesto, por una cuestión hasta casi de sentido común, siempre se buscan alimentos pesados, calóricos, ricos en calorías. Y en cuanto a la caloría, o sea, la caloría es necesaria para vivir, pues, es una fuente de energía. Ahora, no te vas a comer y a vivir a locro, por supuesto. No, por supuesto. Pero un buen plato de locro, o sea, y con que si comemos equilibrado durante toda la semana, y con que un viernes o un sábado te comas un plato de locro, o sea, no creo que te eleve el colesterol hasta que termines, no sé, con un infarto. O sea, creo que eso es parte de un misticismo también. Hay que ser equilibrado como todo, pero un locro sin materia grasa, sin colesterol, y creo que no es un locro, le falta alma, ¿no? Es un guiso de por sí bien hecho, bien calórico, bien untuoso, inclusive hasta el caldo, como recién hablábamos, tiene que ser con materia grasa bien. Hay gente, por ejemplo, que en la elaboración divide, fríe o sella las achuras, las carnes, chorizo, todas esas cosas las hace aparte y después la incorpora. Y en realidad no, en realidad se hace todo en la misma olla. ¿Por qué? Porque la grasa que va desprendiendo todo eso va formando el fondo, lo que le decimos técnicamente, el fondo de cocción para hacer el caldo tan rico, ¿no? Pero bueno, cuando uno nombra la grasa es como que ya la gente se asusta, ¿viste? Y como dice, no, vamos a tirar la grasa. No tanta, propaganda en contra, ¿verdad? Claro. Dani, por eso el 25, y nos ayuda el tiempo porque se está presentando agradable. Supongo que por el ritmo que tenemos en esta semana, por tu casa, digamos, porque vos haces eso una profesión, pero al mismo tiempo también una comercialización. ¿Tenés mucha demanda para estos días? Sí, yo ahora inauguré en los primeros días, hicimos una promoción de la temporada de olla, que digo, ¿no? Ajá. Donde incorporamos todo lo que es guisados, caldos, donde entran también carnes, como hoy, por ejemplo, hice el famoso asado a la olla, ¿no? O asado graciado. Entonces empezamos a utilizar la olla, ¿no? Sí. Empezamos a dar comida un poco más calórica, más caliente. Porque tengo mucha gente que sale de su trabajo al mediodía, pasa a buscar su comida y se va y necesita, como estábamos hablando, necesita comer bien. El frío, viste, castiga, y más al estar desacostumbrado. Nosotros tenemos un promedio de 40 grados durante todo el año y de repente nos vienen 10 grados y estamos todos abrigados y emponchados, ¿viste? Sí, señor. Necesitamos cocinar y comer bien. Entonces, sí, por supuesto que la gastronomía tiene que estar de acorde con el clima, con el tiempo. Es como la moda, como un diseñador de moda. O sea, no vas a vender una campera en Formosa en pleno enero. O sea, y esto es así, es muy similar. O sea, tenemos que estar de acorde. Bueno, mira, qué agradable escuchar eso, Dani Costa, porque siempre para estas fechas, pero se supone que en muchas ocasiones aparecen estos platos, no solamente aquí, sino casi todo nuestra Sudamérica afecta a esta comida, y otras similares, como la torta parrilla, que no era nuestra y ahora se apoderó. Tal cual, pero es lo que decíamos antes. Por ejemplo, el locro se puede encontrar con distintos nombres, pero hasta en Colombia. Mirá vos. ¿Me entiendes? O sea, esto no es algo nuestro, por eso dije. Pero ¿qué pasa? Como los productos son regionales y son típicos de América, del continente, entonces se pueden elaborar hasta con diferentes nombres. De hecho, la chipa es una especie de pan que se come en México, se come en Cuba y ahora se está comiendo en Estados Unidos. Tienen diferentes nombres, vamos a decir,
pero es la misma elaboración, es una chipa. O sea, vos vas y comés una chipa en Cuba y vos decís, ¿qué hace una chipa acá? Y ellos la llaman de diferente manera. El chipa guazú, que hubo tanta polémica esta última semana, o sea, porque si era una torta de choclo, si era un soufflé de choclo, o sea, es harina, maíz, choclo, algún queso, huevo, no, son 3 ingredientes que los podés encontrar en todo el continente americano. Claro. Entonces, cualquiera que lo combine hace un chipaguazú y no necesariamente tiene que ser ni paraguayo, ni hablar en guaraní, ni nada. O sea, los productos son de la tierra y son para que lo disfrutemos nosotros. O sea, no es una pavada entrar en esos detalles, ¿no? A ver si es mío, si es tuyo. Se hace, se come y se disfruta. ¿Formosa por adopción ya, Dani? Sí, por supuesto, ya tengo un hijo formoseño, nacido acá, mi primer hijo varón, tengo mi esposa que es formoseña, hace 4 años y medio que estamos casados, así que soy más formoseño que los formoseños, mira. Bueno, nos alegra mucho dialogar contigo y sobre todo para los oyentes, ilustrando acerca de una comida tan típica que viene bien cuando hace frío y cuando no también, lo mismo. Cuidando los detalles simplemente, así que como siempre te agradecemos tu gentileza, Dani Costa, y bueno... Por favor, feliz... el agradecido soy yo, muchísimas gracias, un abrazo. Igualmente. Dani Costa con nosotros, acerca de